y esperanza para afrontar los desafíos. Vamos a encomendar a Dios a nuestros difuntos, a pedir por los enfermos y a darle gracias por los favores recibidos. Recordamos a nuestro hermano Jesús Ríos Velázquez al tercer mes, Cecilia Flores Uchi, Concepción Flores Aguilar al primer mes, Alberto Herrera Sánchez, Lidia Oliver Jiménez, Rosendo y Miguel Briceño, Guadalupe Jesús Licea, Leopoldo Reyes, Avelina Rivas, Juanita Godínez, María Duarte, María Teresa Figueroa, Miguel Ángel Ruiz, Elizabeth Teresa, y pedimos por todas las áreas del territorio. Encomendamos a Dios la salud de nuestros hermanos Salvador López Saucedo, Rafaela Pilar, Ángel Espinal, Alfredo Mesa, Vicenta Miranda, Miguel Ángel Pérez, la familia Figuera Zúñiga, y pedimos por nuestra catequista María Teresa Figueroa y toda su familia. También queremos dar gracias a Dios nuestro Señor por un año más de vida de Jesús Víctor Manuel Aguilar Muñoz. Le felicitamos nuevamente. Damos gracias a Dios nuestro Señor por el 9º aniversario de la comunidad número 6. Felicitamos también a todos los integrantes de esta comunidad. Vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios. Ponemos en sus manos a los enfermos que están contagiados de este virus y de la pandemia. Ponemos en sus manos a las personas que les atienden en sus casas y al personal médico en los centros de salud. Y encomendamos a aquellas personas que no tienen trabajo para que pronto consigan empleo. Guardemos silencio y reconozcamos delante de Dios nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande. Por eso ruego a Santa María, Sirviente Divina, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca los reyes de tu Hijo. Concede a quienes has elegido para esa vocación especial vivir de tal manera que sea para la Iglesia y para el mundo un signo en la fuerza de tu
Rey, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que Él manifestara a sus seguidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios, atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las 7 comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía: al encargado de la comunidad cristiana de Efeso, escríbele así: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a las fatigas. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor protege al justo. El Señor protege al justo. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. El Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. El Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja batida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. El Señor protege al justo. De pie, por favor. Aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio
según San Lucas. Gloria a Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercó a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era así. Le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, recordamos a nuestros difuntos, encomendamos a nuestros enfermos, alimentándonos con estos mensajes que realmente nos nutren en la conciencia y nos ayudan para vivir con esperanza. En el pasaje del Evangelio hemos leído aquel acto de poder de Jesús, ese signo del reino de Dios, signo del poder salvador de Dios, cuando Jesús cura a un ciego en Jericó. Interesante cómo Jesús está abierto y dispuesto a lo que la gente le propone. ¿Qué quieres que haga por ti? Porque el ciego gritaba: Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Qué era lo que quería? Ten compasión, pero ¿qué significa compasión? Y por eso Jesús pregunta, dispuesto a atender a aquel hermano que se expresaba de esa forma. Fue cuando el ciego le dice: Señor, que vea. E inmediatamente recobra la vista, tu fe te ha curado. La fe de aquel ciego, al darse cuenta que pasaba allí Jesús, el hombre santo, reconocido por la gente del pueblo, él quiere recuperar la vista y eso es lo que pide con toda confianza, con toda fe. Y en atención a esa fe, Jesús le concedió lo que pedía. En el pasaje del Evangelio es bien interesante la conclusión. Recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios. Interesante cómo el ciego reconoce que Dios ha actuado en Jesús y por eso bendice y glorifica a Dios. Pero sigue a Jesús, se convierte en discípulo de Jesús, se pone en el camino de Jesús. Y luego, frente a esto, el pueblo alababa a Dios. Efectivamente, en la persona de Jesús, Dios ha visitado a su pueblo y por eso la gente bendice a Dios. Hermanas y hermanos, a nosotros nos toca recrear en nuestra vida esa fe del hombre ciego. Suplicar a Dios, clamar a Dios por nuestras necesidades, pedirle lo que efectivamente nos surge, hacerlo llenos de confianza como lo hizo aquel hombre. Ojalá que nosotros
tuviéramos esa fe. Hay que cultivarla, hay también que pedirla siempre: Señor, aumenta mi fe, y luego esa fe seguirla cultivando. Mucho nos ayudan estos testimonios, mucho nos ayuda la lectura y la meditación de las Sagradas Escrituras. Como primera lectura hemos leído el comienzo del libro del Apocalipsis y también la primera carta de 7 cartas que hay en los capítulos 2 y 3 del libro del Apocalipsis. En nuestro ambiente social y comunitario, cuando se habla de Apocalipsis, se entiende muchas veces cosas terribles. Se piensa en catástrofes, en desgracias. Las películas de Hollywood han exagerado y manipulado grotescamente todo el simbolismo de las visiones de ese hermosísimo libro. Por eso conviene, hermanas y hermanos, leerlo de principio a fin y saborear lo que va diciendo. Es una estrategia equivocada sacar frases o sacar símbolos de su contexto, sin tener en cuenta con qué otros elementos están relacionados. Hay que leerlo de corrido, con serenidad y acudiendo a nuestro conocimiento de otros pasajes de la Biblia que nos ayudan mucho a entender los símbolos, porque la mayoría de los símbolos del Apocalipsis están tomados de los libros bíblicos, y cuando hay alguno un poco distinto, el mismo libro lo explica para que el lector no se pierda. Lo primero que hay que notar es que el libro se llama Revelación de Jesucristo, que Dios concede. Todo el libro se ocupa de Jesucristo, de Jesús el Mesías. A veces se piensa que es el libro de las catástrofes, o del 666, o de la bestia, o de la grande prostituta. Todos esos elementos están, sin duda, ahí aparecen. Pero lo fundamental y lo importante es todo lo que nos dice y nos revela sobre Jesús. Otro elemento que hay que tener en cuenta, de los muchos de esta introducción, es que dice: dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía. Comienza entonces con una bienaventuranza. Dichoso el que lee, bienaventurado el que lee, bienaventurado los que escuchan, porque anunciar a Jesús y recibir el mensaje de Jesús nos hace bienaventurados, indudablemente. Y luego el libro se presenta como una profecía, como un mensaje profético, en la línea de los profetas del pueblo de Dios, que son aquellas personas que hablan en el nombre de Dios y ayudan a interpretar los acontecimientos. Interpretación profética de la historia, y eso es efectivamente lo que hace el Apocalipsis. Bien, estas dos cosas de la introducción. Después el libro presenta una visión muy simbólica pero bellísima de Jesús resucitado en toda su gloria. Y Jesús tiene mensajes para las iglesias. Se menciona 7 iglesias, el número 7 quiere decir la totalidad de las iglesias. Y menciona el nombre de 7, la primera de las cuales es la iglesia de Éfeso. Éfeso es un puerto que da al mar Egeo, en el mar Mediterráneo, de la actual Turquía. Antes se llamaba Asia Menor. Bueno, ahí está Éfeso, y Jesús resucitado tiene un mensaje para esta comunidad.
Esto dice el que tiene las 7 estrellas. A Jesús se le presenta teniendo en su mano derecha 7 estrellas. Esto dice el que camina entre 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias. Así lo explica el Apocalipsis en el capítulo 1. Porque un candelero sirve para llevar la luz. Y nosotros sabemos que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, la iglesia es el candelero que lleva a Jesús, pero Jesús se mueve en medio de las 7 iglesias. Y también tiene 7 estrellas en su mano derecha. Son los mensajeros de las 7 iglesias, los que anuncian a Jesús, los que comunican el mensaje de Jesús, como las estrellas iluminan la noche. Y así los ministros de las comunidades iluminan el camino de las comunidades con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Después, hermanas y hermanos, hay un reconocimiento del esfuerzo de esta iglesia. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. En esta comunidad hay voluntad de ser fieles al mensaje de Jesús. Pero también Jesús reclama algo. Tengo contra ti que ya no tienes el mismo amor que al principio. Se ha debilitado, se ha apagado un poco ese entusiasmo de vivir en la fraternidad y en el amor. Eso lo reclama Jesús para que la iglesia reaccione y responda. Y le invita: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Una invitación a la conversión, a retomar el camino, a seguir el buen camino, apartarse de esa actitud de debilidad, de apocamiento, de enfriamiento en el que ha caído la comunidad de Éfeso, y entonces a convertirse, a retomar su disposición con la que abrazó el Evangelio. Hermanas, hermanos, estos y muchos otros mensajes nos ofrece el hermosísimo libro del Apocalipsis. Les invito siempre a leerlo, a quitar a un lado esas telarañas que muchas películas han puesto sobre ese libro y que a veces divulgamos de una manera vulgar y acrítica. Hay que leerlo con sencillez. Algunas cosas nos cuestan algo de trabajo, pero hermanas y hermanos, para eso pues tenemos algunos libros que podemos acudir, y para eso también hay catequistas en nuestras comunidades que nos ayudan a comprender algunas cosas, pero sí apartarnos completamente de esas interpretaciones peliculescas que desgraciadamente algunos grupos religiosos ofrecen a las puertas de las casas para asustar a la gente, para amedrentarla. Y gente asustada es muy manipulable. El mensaje del Apocalipsis es un mensaje de esperanza, realmente esperanzador. Nos va a presentar siempre a Jesús, que va a enfrentar a las fuerzas del mal y las va a vencer. Jesús va a salir victorioso sobre todas las fuerzas del mal que actúan, pero Jesús, con el poder de Dios, va a vencer todos los poderes del mal. Y por eso el Apocalipsis termina con la visión de los cielos nuevos y de la tierra nueva, y sobre todo con la bellísima imagen de la Jerusalén celeste, la humanidad salvada por nuestro Señor Jesucristo, participando de la gloria y de la gloria de su Padre. Que esto, hermanas y hermanos, nos ilumine en nuestro camino cristiano, que nos dé esperanza, sobre todo en estos momentos tan difíciles de pandemia que estamos viviendo,
en donde en algunas familias hay unas pruebas muy serias en su salud, en su economía, en su convivencia. Un mensaje de esperanza nos sostiene, nos da fuerza espiritual. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba nuestras manos en justicia, para alabanza y para los nombres, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Amén. Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y concede a cuantos se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad de espíritu y la verdadera fraternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantados aquí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en pleno la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio de la Pascua. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo es el bendito es el que viene, el nombre del Santo eres, verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques el corazón y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual también va a ser entregado a su pasión voluntariamente afrontada humana, dándote gracias al Padre y a Dios sus discípulos diciendo: toma y coman todos de él, porque es mi cuerpo que se entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tuvo una copa llena de vino, dándote gracias, entregó la paz a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue la unidad a que nos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la parte de la caída. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Jesús Ríos Velázquez, Cecilia Flores Urri, Concepción Flores Santana, Alberto Herrera Sánchez, Lidia Oliveira Jiménez, Rosendo Miguel Lucey, Guadalupe y Jesús Licea, Leopoldo Meréndez, Avelina Rivas, Juanita Godínez, María Duarte, Miguel Ángel Ruiz, Elizabeth Mesa y todas las áreas del territorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de Dios. Ten misericordia de todos nosotros para que con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, profetas, mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo por los tiempos, que merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salmos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, a ese Dios bendito, que por medio de su Hijo Jesucristo nos mostró su poder salvador, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo nuestro futuro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de Jesucristo. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, dense un saludo fraterno de paz.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que te bastará para sanar. Las personas que van a comulgar hagan una fila por el pasillo del centro. Los que no van a comulgar pueden sentarse. Quienes están en sus hogares en este momento, pídanle a Jesús que venga a su corazón. Que ustedes, los que han dejado para seguir, recibirán 100 veces más y obtendrán la vida eterna misericordia. Amén. Oremos. Fortalece, Señor, a tus siervos con el alimento y la bebida espiritual, para que siempre fieles al llamado evangélico demuestren en todas partes una viva imagen de ti, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos. Amén. Antes de despedirnos, de recordar a todos que la evolución de la pandemia está viviendo un momento nuevo por el aumento de los contagios. Y nuestra ciudad es un escenario donde los contagios aumentan. Por tanto, procuremos tener todas aquellas precauciones y observar las medidas sanitarias que nos han recomendado las autoridades y las personas que conocen de este asunto. Ojalá y todos lo hagamos con mucha responsabilidad. Nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los demás, y esta es nuestra manera, una manera más de amar. Qué bueno que hemos
difuntos hemos alimentado nuestra esperanza, que el ejemplo que ellos nos dieron siga viviendo en nuestras vidas. Esta